Siempre supe que algo en mí estaba mal, pero nunca intenté arreglarlo. Durante años, un asesino acechó las calles de París, eligiendo a sus víctimas con precisión aterradora. Un hombre común a la vista de todos, pero con una oscuridad imposible de ignorar. ¿Cómo logró eludir a las autoridades durante tanto tiempo? Bienvenidos a Memorias del Asesino, donde exploramos las mentes más oscuras y los crímenes más impactantes de la historia. Aquí descubrirás los detalles ocultos, las historias no contadas y los misterios más escalofriantes. Prepárate para adentrarte en lo macabro y lo desconocido. Guy George, conocido como el Depredador de París, aterrizó a Francia en los años 90. Atacaba a mujeres jóvenes, las acechaba, violaba y asesinaba con una frialdad escalofriante. La cacería para atraparlo se convirtió en una de las más intensas en la historia del crimen francés. No podían atraparme. Yo era un fantasma en la ciudad. George, también conocido como la Bestia de la Bastilla, es un asesino y violador en serie francés. Nació el 15 de octubre de 1962 en Francia. Como su padre, George era un soldado estadounidense que trabajaba como cocinero en bases de la OTAN. Fue abandonado por sus padres a una edad temprana y pasó por varios hogares de acogida hasta ser adoptado por la familia Morin, que tenía 13 hijos adoptivos y 7 biológicos. Siempre estuve solo. Aprendí que nadie iba a protegerme, así que aprendí a hacer lo que quería. George creció en un entorno inestable y mostró un comportamiento violento desde muy joven. A los 14 años intentó matar a una de sus hermanas adoptivas discapacitadas. 2 años después, atacó a otra de sus hermanas adoptivas. Debido a su comportamiento, fue devuelto a los servicios sociales y, posteriormente, colocado en otro lugar de acogida. Nunca entendí por qué ellos podían tener todo y yo nada. No era enojo, era algo más profundo, algo que crecía dentro de mí, esperando salir. Desde adolescente, mostró señales preocupantes: hurtos, violencia y una extraña fijación por las mujeres. Su primera condena llegó a los 16 años, pero esto no lo detuvo. La cárcel no me cambió, solo me enseñó a ser más cuidadoso. Entre 1991 y 1997, George atacó al menos a 7 mujeres en París. Su modus operandi era meticuloso. Era un juego de caza, y yo siempre ganaba. La Bestia de la Bastilla utilizó un modus particularmente brutal y premeditado para cometer sus crímenes. George solía acercarse a sus víctimas de manera casual, a menudo entablando conversaciones amistosas antes de llevarlas a un lugar aislado. En el caso de su primera víctima, la convenció para que entrara en su apartamento bajo el pretexto de tomar algo. Una vez que tenía a sus víctimas en un lugar privado, las amenazaba con un cuchillo, las amordazaba y las ataba. Luego, procedía a violarlas y torturarlas de manera brutal. En algunos casos, como el de Pascal, desgarró su ropa en forma de seta y realizó cortes específicos en su ropa interior. Después de la violación y la tortura, George asesinaba a sus víctimas, a menudo mediante estrangulación o degollación. En el caso de Pascal, la estranguló y le hizo un corte en el cuello. George era cuidadoso al no dejar rastros de ADN o sangre en la escena del crimen. Sin embargo, en algunos casos, como el de Elizabeth, quien logró escapar, se encontraron restos de saliva en una colilla de cigarro que él había dejado atrás. Todo era cuestión de tiempo. Primero, la confianza, luego, el miedo.
final, el silencio. En ese momento, yo tenía el control absoluto, el silencio de la noche, el miedo en sus ojos. Era el único momento en el que me sentía vivo. La policía comenzó a notar similitudes, pero sin pruebas concretas. El asesino siguió en libertad. Cada asesinato aumentaba la histeria pública y la presión sobre los investigadores. Durante la investigación de los asesinatos, la policía recogió muestras de ADN de las escenas del crimen. Sin embargo, en ese momento no tenían una base de datos de ADN. Esto para poder compararlas con algunos otros y con él mismo. Fue gracias a la insistencia del juez de instrucción Gilbert Thiel que se realizaron pruebas genéticas para comparar los rastros de ADN con los archivos disponibles en los laboratorios de todo el país. Pensaban que estaban lejos de atraparme, pero la ciencia no olvida, y el pasado siempre deja huellas, aunque creas haberlas borrado. El 24 de marzo de 1998, Olivier Pascal, jefe de laboratorio de Nantes, identificó a SK1, el nombre dado al asesino por la policía, como George. Al comparar su ADN con las muestras recogidas en las escenas del crimen, antes de la identificación del ADN, la policía había distribuido un retrato robot del sospechoso, lo que ayudó a aumentar la vigilancia y la colaboración ciudadana. Podía sentirlo. El cerco se cerraba. Ya no era un fantasma en la ciudad. Ahora, mi rostro estaba en todas partes. 2 días después de la identificación del ADN, el 26 de marzo de 1998, George fue detenido en las inmediaciones de Place Blanche, en el distrito 18 de París. En ese momento, no ofreció resistencia y expresó su intención de seguir cometiendo crímenes si era liberado. No tenía sentido correr, lo sabía, pero si me hubieran dejado libre, lo habría hecho de nuevo, una y otra vez. Inicialmente, George admitió su culpabilidad ante la policía, pero más tarde negó algunos de los crímenes durante su juicio. Finalmente confesó los 7 asesinatos bajo presión de su abogado. Al principio lo admití todo, pero luego pensé, ¿por qué darles más de lo que ya tienen? Al final no importaba, siempre supieron la verdad. Mi error fue confiar demasiado en mi suerte. Nadie es invencible. Fue sometido a juicio. El proceso judicial comenzó el 19 de marzo de 2001 y culminó con su condena el 5 de abril de 2001. Durante el juicio, inicialmente negó los cargos, pero bajo la presión de su abogado y los testimonios de los expertos y supervivientes, finalmente confesó los 7 asesinatos que se le imputaban. Sabía que se había acabado. No tenía sentido mentir. El juicio contó con la participación de 50 testigos, incluyendo 4 supervivientes de sus ataques, investigadores psicológicos y peritos forenses. También declaró su madre adoptiva, Jane, quien describió a George como un niño sensacional, aunque los expertos lo calificaron como un psicópata narcisista. Ellos hablaban de mí como si yo fuera 2 personas, el niño perfecto y el monstruo sin alma. Pero solo hay una verdad, y siempre estuvo dentro de mí. El mundo me ve como un monstruo. Tal vez tienen razón. El perfil psicológico de la bestia de la Bastilla se caracteriza por una serie de rasgos que lo definen como un psicópata narcisista. Psicópata narcisista, los expertos lo describen como un psicópata narcisista, alguien que carece de empatía y tiene una necesidad excesiva de admiración y atención. Su comportamiento estaba marcado por una falta de remordimiento y una tendencia a manipular a los demás para obtener lo que quería. Agresividad y violencia. Desde muy joven mostró una tendencia a la violencia, como se evidencia en sus intentos de estrangular a sus hermanas adoptivas. Esta agresividad se intensificó con el tiempo,
convirtiéndose en un patrón de comportamiento que culminó con sus brutales actos. Control y dominación. Su modus operandi revela una necesidad de control y dominación sobre sus víctimas. Utilizaba técnicas de manipulación y engaño para atraer a sus víctimas a lugares aislados, donde podía ejercer un control total sobre ellas. Siempre tuve el control, porque nunca me importó nada. Para mí, eran solo momentos, instantes en los que el mundo existía solo para mí. Falta de empatía. Carecía de empatía hacia sus víctimas y sus familias. Aunque mostró arrepentimiento durante su juicio, este sentimiento puede haber sido una estrategia para manipular a los demás y obtener una sentencia más leve. Inteligencia y astucia. Aunque no hay registros específicos sobre su coeficiente intelectual, demostró ser astuto y capaz de evadir a la policía durante varios años. Su capacidad para limpiar las escenas del crimen y evitar dejar pruebas físicas sugiere una cierta inteligencia y planificación. Dependencia del alcohol. En su juventud, recurrió al alcohol como una forma de escapar de sus problemas emocionales y familiares. Esta dependencia puede haber contribuido a su comportamiento autodestructivo y violento. Inestabilidad emocional. La inestabilidad emocional y la falta de una figura estable en su vida paterna pueden haber influido en su desarrollo psicológico. George fue abandonado por su padre y pasó varios hogares de acogida, lo que podía haber exacerbado su inseguridad y su necesidad de control. No sentía nada, ni amor, ni odio, solo un vacío interminable. Su perfil psicológico recuerda a otros asesinos como Ted Bundy o Jack Unterweger, quienes utilizaban su carisma para ocultar su verdadera naturaleza. El caso de George revela fallos en el sistema judicial francés, que permitió que un asesino en serie escapara durante varios años. No fui el primero, no seré el último. Si se hubieran detectado antes sus tendencias violentas, tal vez sus crímenes podían haberse evitado. Gracias por ver este episodio. No olvides suscribirte para más historias escalofriantes del True Crime. Síguenos en nuestras redes para contenido exclusivo. Nos vemos en el próximo caso. Déjanos tu comentario. Gracias por llegar hasta aquí. Si te gustó esta historia, no olvides suscribirte y activar la campanita. Hasta la próxima historia.